Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a John Rosenstern, David Borg y Dave Smith. Y es un placer estar con ustedes el día de hoy para estudiar la palabra de Dios juntos. Vamos a empezar a leer donde nos quedamos en la previa programación. Y en este capítulo 10 de Daniel, aprendemos cosas que realmente Dios trata con naciones, cómo lo hace en el mundo espiritual. Y realmente de otra manera nosotros no sabríamos, no hay otro lugar en la palabra de Dios que nos dé este detalle a este nivel, como otros lugares que lo mencionan, ¿no? Pero Daniel realmente entra en gran detalle aquí para ayudarnos a entender cómo las naciones son colocadas en lugares de prominencia por Dios, de victoria o de derrota realmente, en lugares de victoria o de derrota. Y yo creo que hay varias cosas, y yo quiero leer, le voy a pedir a Dave que me ayude a leer, y vamos a leer en el capítulo 10 de Daniel, y vamos a empezar en el versículo 7, por favor. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Aunque estos compañeros no vieron la visión, todavía sintieron el poder de la presencia, porque se apoderó de ellos un gran temor, es decir, tenían miedo. Varias cosas aprendemos en este versículo y es lo siguiente. Primero que nada, nos damos cuenta de que el Señor Jesucristo es real. Dios es real. Y las cosas que son entregadas a nosotros en este versículo, realmente nada lo puede hacer. Y consideren lo siguiente, el Señor va a mostrar cosas en el futuro y esto sería 2500 años atrás. Considérelo. Estamos hablando de 2500 años atrás. Cosas se le van a decir a Daniel que sucederán realmente unos 200, 300 años o 800 años en el futuro. Ahora, cuán gran Dios servimos, ¿verdad? Solamente Dios. Y esto se cumplió exactamente como Él se lo dijo a Daniel. En segundo lugar, el Señor todavía habla a las personas. Él todavía está hablando a corazones y vidas. ¿El Señor le ha hablado a usted en algún momento, hermano Swagger? Claro que sí, todos los días. No me refiero con una voz audible, porque nunca he escuchado audiblemente la voz de Dios. Pero, y digo yo cada día, pero mientras su espíritu habla a mi corazón y Él también habla al suyo. Nosotros no le etiquetamos como el Señor, pero realmente que lo es. Y tal vez sea un ángel como lo era con Daniel. En la mayoría de los casos ahora, bajo el nuevo pacto, es el Espíritu Santo quien nos habla. Y qué bueno que puedo decir que el Señor me habla constantemente. Nunca lo suficiente, claro, pero constantemente y yo, bueno, estoy agradecido por ello. Muchas veces orando, adorando al Señor en mi escritorio, en la casa, no importa dónde esté, siento su presencia y Él habla a mi corazón, me dice algo que es edificante, que me fortalece. Nosotros aprendemos en este versículo y en muchos otros en la palabra de Dios que son similares, cómo el Señor hace esto con aquellos que le sirven. Y la razón por la cual no lo hace más frecuente es porque la gente realmente no vive cerca de Él para Él poder hablarles. Ellos no están en una posición donde el Señor puede hablarles. Escuche esto que es muy importante. Todo lo que el Señor habla a nosotros siempre es fenomenal. Yo recuerdo que años atrás, y yo puedo darle a usted ilustración tras ilustración tras ilustración, cuando nosotros inicialmente establecimos la cadena de radio Sun Life, solamente teníamos 3 estaciones. Eso era lo que teníamos. Acabamos de comprar una en Atlanta, Texas, de 50,000 vatios de potencia.
Era la única que teníamos en ese momento. Ahora tenemos 79 estaciones y una próximamente va al aire, haciendo un total de 80 estaciones, por lo que le damos gracias al Señor. La estación estaba dañándose todos los días. Realmente teníamos que enviar un ingeniero de Baton Rouge a Atlanta, Texas, y eso era algo muy costoso. No teníamos el dinero. Y, y este día en particular, nosotros tuvimos la programación de un estudio en la palabra en la radio. Y cuando terminó la programación aquel día, David Whitelaw entró al centro de control y me dijo, hermano Swaggart, Atlanta está fuera del aire otra vez. Y el problema era que teníamos un transmisor que estaba básicamente desgastado completamente. Tratábamos de arreglarlo y dejaba de operar después de 1 o 2 días, volvía y se dañaba otra vez. Ahora, un transmisor para una estación de 50,000 vatios de potencia costaba como unos $80,000. Nosotros no teníamos eso. Me dijo, Atlanta está fuera del aire y varias veces habíamos enviado un ingeniero allí, algo muy costoso. Ponían la estación de vuelta al aire, volvían el otro día y lo hacían otra vez. Y bueno, ¿qué sucede? Yo estaba desalentado, francamente, muy desalentado, me sentía muy mal, no sabía qué hacer. Como dije, sabíamos cuál era el problema, pero no había dinero para arreglar el problema. Me subí en mi vehículo, conduje a McDonald's para buscar algo de desayuno y, y tenía la estación, nuestra estación al aire. Teníamos una estación en Baton Rouge, la misma que todavía tenemos. Y la alabanza salió al aire. Jesús es aquel. Sí, Él es el único. Que Él haga como quiera hasta que termine el día. Cuando Él habla, sabremos las nubes tendrán que irse simplemente porque Él nos ama. Y el Espíritu de Dios aquel día llenó ese vehículo. Realmente yo estaba allí llorando y yo supe en ese momento que el Señor manejaría la situación. Yo no recuerdo exactamente cómo conseguimos el dinero. Compramos una estación nueva en aquel momento o un nuevo transmisor. Y no sé cómo el Señor hizo esa obra, pero lo hizo. Y así puedo continuar citando cosas tras cosas. No lo voy a hacer, pero puedo contar muchas ilustraciones. El Señor habló a mi corazón. Él no me dijo nada en ese momento. Solamente me dejó entender que todo estará bien, que todo iba a estar bien, y todo estuvo bien. Y ha sido así desde entonces, alabado Dios. Así que aprendemos cosas de la palabra de Dios que si usted visita una iglesia o usted dice que es un siervo de Dios y nunca hay ningún tipo de mover del Espíritu en su corazón, yo realmente no sé si usted es salvo o no, soy franco con usted. Y yo no estoy diciendo esto de una manera negativa o que usted tiene que ser como yo, como Dave o John, no. Pero sí creo que el Espíritu de Dios todavía habla a las personas hoy. No es en la mayoría de los casos en una voz audible. Como dije anteriormente, yo nunca he escuchado una voz audible del Señor, pero en mi corazón y en mi espíritu he percibido su presencia una y otra vez, así como Daniel lo hizo acá. Y yo espero que también le suceda a usted. Hay un par de escrituras, hermano Swagger, en Juan capítulo 10. Voy a leérselas brevemente porque, obviamente, de la palabra de Dios nos dan definitivamente la confirmación de lo que estamos hablando. Dice esto en el versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Después, más adelante, en el versículo 27 dice esto: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La idea hebrea de oír es llamada el Shama. Los judíos recitaban el Shama diario, pero la idea de oír es más que solo oír por oír un sonido, sino oír con la intención de escuchar y la intención de obedecer. Daniel estaba siendo obediente a lo que Dios lo había llamado a hacer, estaba orando, él estaba buscando a Dios, él estaba implorándole a Dios por respuestas a cosas muy difíciles con respecto a la gente de Dios. Y Dios, cuando tenemos esa intención de escuchar y de oír su voz, estamos obedeciendo a Dios, Él responderá y nos hablará. Como usted dijo, a veces
muchos han oído una voz audible en otras ocasiones y más en particular nos habla al corazón y tenemos un entendimiento de que es Él el que nos habla y nos confirma algo. John, realmente no hay una persona entre 100, tal vez, que crea lo que tú acabas de decir. Lo que acabas de decir es correcto, 100%. Pero en la iglesia moderna no me parece que la mayoría cree que Dios ahora le habla a las personas. Desafortunadamente tiene la razón. Ellos piensan que, bueno, usted es un fanático. Sí. Usted está escuchando voces. Bueno, la psicología moderna y este mundo dice esto, que cuando usted le ora a Dios es aceptable, pero cuando Él le habla a usted es esquizofrénico porque Sí. escucha voces. Así que hay un problema que tenemos, que Dios no le habla al corazón de los hombres el día de hoy. Pero eso es ridículo, por eso es que muchas iglesias, hermano Swagger, y denominaciones tienen comités y organizaciones y tratan de razonar prácticamente soluciones a situaciones difíciles en vez de comenzar a orar y permitir que el Señor los dirija y los guíe. Y Él les hablará a través de su palabra. Cuando enciendo la televisión en una programación cristiana y ellos presentan toda su situación, nunca hay nadie que diga alabado el Señor o algo así. Sí, Nunca levantan sus manos, dicen, te amo, Señor. No me refiero a que tienen que hacer algo exuberante, no, pero una respuesta de alguna manera. Realmente nunca hay nada así. No está allí porque el Espíritu Santo no está allí presente. Si amén. el Espíritu Santo estuviese allí, hubiese adoración, alabanza, hubiese una actividad que estuviese sucediendo y no quiere decir, bueno, sí, tenemos que ir a la pausa, así que voy a tener que terminar después de la pausa. Gracias. Bien, vamos a volver. Ya tratamos con esto, pero yo quiero leerlo una vez más. Dave, por favor, el versículo 5 en el capítulo 10 y leamos los versículos 5 y 6. Y alzando mis ojos miré, y he aquí un varón vestido de lienzos y ceñido de lomos de oro de Ufaz. La similitud de la aparición en los versículos 5 y 6 y en Apocalipsis 1, 13 y 16 sugieren que Emmanuel mismo quien le apareció a Daniel. Y su cuerpo era como piedra de Tarsis, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Me parece que no hay duda que esta es una aparición preencarnada de Cristo a Daniel. Estamos hablando de algo aquí que es absolutamente Sí. fenomenal. Daniel le vio, habló con él mientras le apareció. Y yo creo que algo así no sucede muy frecuentemente. Lo decimos de esta manera, ¿no? Pero sí creo que sucede ocasionalmente. Yo iba a decir que Dios le habla a cualquier persona que escucha, pero después pensé, el que tiene oído que oiga. Sí. Yo creo que Dios habla muchas veces y la gente no está poniendo atención. Exactamente. Bueno, yo eso no lo dudo en lo absoluto. La mayoría no está en condición de escuchar al Señor si les habla. Simplemente no está en esa condición. ¿No Creo les que- importa? Creo que podemos decir que Dios siempre está hablando, pero no todos estamos escuchando. Ujú. Así es una No gran todos, como realidad. dijo Dave, tiene oídos para oír, pero Dios siempre está hablando. Simplemente tenemos que estar atentos. Así es, exacto. Yo creo que cuando nos habla, yo creo que a todos nosotros más de lo que sabemos y entendemos. Correcto. Pero esta aparición a Daniel, él le llamó un cierto hombre, pero ningún hombre tiene esa apariencia de Así él. es. Tenía el poder y la gloria de Jesucristo y ese era quien era, ¿no? Así que, Dave, por favor, versículo 8. Así como fui dejado solo y vi esta gran visión y no había quedado fuerza en mí, antes se me desfiguró el rostro de uno de gloria, fue vuelto en corrupción y yo no tenía fuerza. La frase se me desfiguró el rostro de uno de gloria fue vuelto en corrupción. Es la base del significado de este pasaje. Cuando nuestra justicia se compara a Cristo, verdaderamente no hay comparación. Daniel, sin lugar a dudas, era uno de los hombres más piadosos en la faz de la tierra en aquel momento. Y cuando vio al Señor Jesucristo y el Señor le apareció, él se vio a sí mismo como insuficiente. Y yo creo y sé, sin lugar a dudas, que
sería lo mismo con todos nosotros, aún más. Yo creo que Daniel pensó que él iba a morir. Él estaba preocupado que él no iba a sobrevivir, pero el Señor le apareció a él y, y es algo que cambiará conforme avanzamos en estos versículos, ¿no? Gabriel creo que aparece en la escena también. Sabe, hermano Swagger, vemos a otros hombres en la palabra de Dios que tuvieron esa misma respuesta. Cuando ellos fueron confrontados con la gloria de Dios, ellos se sintieron como muertos. Vemos a Isaías, vemos a Job. Podemos decir que estos, por supuesto, fueron hombres muy justos, amaban a Dios, estaban cerca de Él, pero cuando fueron confrontados con la realidad de quién era Dios, en su naturaleza y carácter, entonces eso expuso y reveló realmente lo que había en ellos. Y todos necesitamos esa revelación también. Pablo la tuvo en Romanos capítulo 7, reconociendo que en nosotros, en mí, eso es, en mi carne, nuestra carne no mora nada bueno. Cuando nos vemos a nosotros mismos, no es algo agradable. Correcto, sí. A luz de Él en su Así santidad. es. Nos gusta compararnos con otras personas Así es. y esperando que nos miren mejor, pero cuando estamos en la presencia del Señor, Sí. Así es. Eso es lo que queremos, ¿no? La presencia de Dios que esté allí, que esté presente. Amén. Eso es lo importante. Y las cosas Sí. sucederán, cosas buenas. Y a veces no tan buenas, ¿no? Porque el Señor está resaltando situaciones de esa naturaleza. Yo tuve un sueño años atrás. Soñé que vi al Señor. Y, y cuando lo vi, la pregunta que vino a mi mente fue, Señor, creo que estoy viviendo más cerca de ti de lo que he vivido anteriormente. Pero yo me veía o me vi a mí mismo de una manera que años atrás yo pensaba que estaba muy bien, pero más me acerco a ti y creo que ahora lo estoy más cerca de ti. No me veo tan bien. Realmente todavía hay mucho cambio necesario en mi vida. Y él me habló y me dijo, mientras más lejos estás de la luz, menos puedes ver. Así es. Mientras más te acercas a la luz, Amén. más muestra lo que es realmente. Sí. Entonces, eso es verdad, claro, es verdad, pero yo creo que todos nosotros estamos en esa misma categoría. Ningún ser humano puede proclamar algo similar a Cristo. No se puede. Nada se asemeja a Cristo. No existe. No importa qué tan cerca nos acerquemos al Señor. Y gracias a Dios que su sangre cubre y hace intercesión por nosotros constantemente, nunca termina esa intercesión. Y qué bueno, ¿no? Si no fuese así, no estuviésemos sobreviviendo nosotros. Creo que eso produce humildad verdadera cuando tenemos esa revelación de su santidad por ser tan miserables. Creo que la humildad es lo que se produce de eso. La gente que ha tenido esa revelación no va a ser muy rápida en juzgar a otros. Así es, correcto. Van a darse cuenta de que, miren, si no fuese por la gracia de Dios, yo estaría en la misma situación en la que usted está, estaría haciendo lo mismo que usted está haciendo. Eso es lo primero que viene a la mente, es no criticar, Correcto. sino tratar de hacer lo que se puede De restaurar, para levantar a sí. esa persona, restaurarla, así es. Y a veces toma que el Señor nos lleve a un Amén. lugar difícil antes de que Sí. podamos llegar a ese lugar. sentado al pie de la cruz, ese mismo lugar lo humilla. Así es, lo va a hacer, exactamente. Pero el Señor nos da buenas instrucciones en su palabra. En Juan capítulo 3, Él dice que Sí. los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El creyente quiere tener esa iluminación. Pablo dijo que debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Examinarse a sí mismo no es placentero. Significa que hay que estudiar y enterarnos de aquellas cosas que nos están obstaculizando.
Igual las cosas buenas tanto como las malas, y al presentarnos para ver si verdaderamente hemos aplicado esa fe en la cruz a toda área de nuestra vida. Eso es algo que el cristiano tiene que hacer y debe querer hacer, pero los que hacen cosas malas ignoran eso, no quieren entrar a la luz porque lo que están haciendo se basa en sus ideas, en sus ambiciones y su exaltación, y eso es orgullo. Como Dave lo dijo, es un lugar de humildad al que tenemos que llegar ante el Señor. Tan cerca como yo pienso que estoy al Señor. Mientras más te acercas a Él, te das cuenta que no estabas tan cerca como pensabas. Nos podemos acercar mucho más. Así es, así es. Y Daniel dijo eso de sí mismo. Sí, En poco tiempo ahora. lo va a decir. Vamos al versículo 8, por favor, y leemos de allí en adelante. Así como fui dejado solo y vi esta gran visión y no había quedado fuerza en mí, antes se me desfiguró el rostro. Vamos a detenernos aquí. Esto significa gloria. Gloria, prestigio. Sí, Quiere decir algo bueno. Sí, Pero él vio que no era tan bueno. correcto. No, queriendo decir lo que él vio que él Así mismo es. era en la carne. Sí. Exacto. Mi rostro. Exacto. Lo que yo pensaba que era grande y maravilloso y bello y santo y justo. porque el único rostro que tenemos es el de él. Exacto. Así Así es. es. Dice que no había fuerza en mí. Eso lo puedo entender. No era una fuerza normal como pensamos, pero el ver al Señor, como dice Daniel, que lo está viendo aquí, eso es algo tremendo, algo muy tremendo. Adelante, versículo 9, por favor. Pero oí la voz de sus palabras, y oyendo la voz de sus palabras, estaba yo adormecido sobre mi rostro, y mi rostro en tierra. Es la misma reacción que Daniel tuvo sobre la aparición de Gabriel en lo que respecta a la visión del capítulo 8. La experiencia de Pedro, Santiago y Juan en el monte de la transfiguración fue similar. Danny predicó de esto el domingo en la mañana 3 veces cuando el Señor llamó a Pedro, Santiago y Juan a estar con él. Y yo nunca he entendido la razón por la cual escogió a esos 3 hombres, pero él vio algo en ellos que era distinto a los demás. No quiere decir que los demás no eran especiales, lo eran. Pero Pedro, Santiago y Juan es un poco extraño, ¿no? Porque Santiago, bueno, ya se nos terminó el tiempo, vamos a continuar en la próxima programación. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Disculpen que he tenido que interrumpir la enseñanza, pero el tiempo no respeta a nadie. Nos vemos en la próxima programación, no se lo pierdan. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.